Muy buenas a todos de nuevo. Llegamos al final de la trilogía. Nos vamos a hacer ahora una selección de dos temas del último trabajo. Y hemos seleccionado las folías quizás como uno de los géneros más característicos de la música canaria. Y en este caso a mí me ha tocado abarcar el arreglo del pasodoble Islas Canarias, ¿no? Hemos elegido este tema, no creo que tanto por ser muy representativo de lo que es el folclore canario. De hecho ahora veremos la estructura un poco también y veremos que se aleja demasiado de todo el resto de los temas que hemos trabajado en el método. Pero es un ejemplo, yo creo, bastante interesante del concepto de folclore, de lo que hablábamos antes de que era raíz o que es ya transgredir un poquitito, revisionar, porque es impresionante como este tema, compuesto por José María Tarridas y trabajado después la letra con Joan Picó, y es muy curioso cómo un catalán y un valenciano se han convertido en los autores de prácticamente de un himno de esta tierra, ¿no? Al igual que hizo el maestro Agustín Lara con Granada, que es dedicar un himno a un lugar donde no había estado el compositor, ¿no? Y para lo cual, pues bueno, pues se corre el riesgo de caer un poco en tópicos en la letra de la imagen más o menos dibujada de estas islas, ¿no? Lo que pasa es que claro, que después es muy complicado cuando se tocan todos esos tópicos más folcloristas y se arregla con un ritmo como es el pasodoble, que no tiene demasiada relación, la verdad, con el folclore de las Islas Canarias, ¿no? Pero sin embargo, algo tiene que tener esta letra, algo tiene que haber tocado en el corazón de los canarios cuando, después sobre todo la reinterpretación por parte de los sabandeños, que podremos escuchar ahora a continuación también, veremos cómo se ha convertido en algo que sin ser oficial, se convirtió en el himno de Canarias para muchos de nosotros, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un momentito el original porque creo que es la mejor manera de comenzar el estudio de este tema y seguiremos avanzando. Luz del cielo y del amor, el corazón de los guanches, el murmullo de la brisa, el corazón de los guanches. Bueno, tras escuchar la interpretación de los sabandeños de este tema, pues vemos un poquito lo que hablábamos de cómo, aunque la letra hable incluso de los aborígenes y de la belleza de las mujeres canarias y demás, bueno, nos puede meter un poco a nivel figurativo de lo que es la letra en el concepto que quiere realizar, pero como decíamos antes, pues bueno, la métrica está muy marcada en ese género como es el pasodoble, ¿no? Bueno, vemos que la estructura armónica, a diferencia de los temas que habíamos tratado con anterioridad, es un poquito más amplia. Aquí podemos ver en el PDF la estructura armónica que tiene y vemos que se sale un poco de esos ciclos de 1-4-5 que habíamos tratado antes, donde la armonía es mucho más popular, para ver algo un poquito más trabajado dentro de la estética del pasodoble, como hablábamos antes,
Pero bueno, realmente al final creo que lo podemos ver más como una canción, realmente que como un género folclórico como veníamos trabajando antes, ¿no? Entonces no hay una línea, no es que hayan muchos tipos de Islas Canarias, sino que estamos hablando de una obra, de una pieza, que tiene una estructura formal total y absolutamente propia, ¿no? Es decir, que no lo podemos integrar en ninguno de los géneros que hemos tratado con anterioridad, ¿no? Y como canción, pues bueno, pues entonces tampoco vamos a hablar de que exista esa fórmula tan clara tampoco de cómo trabajar este tema. Por lo cual volvemos a encontrarnos con nuestro leitmotiv preferido, que era el de la libertad creativa, ¿no? Es decir, cuando nos encontramos con esto, el primer reto era sacarlo de ese ámbito, de ese paso doble, lo cual no fue sencillo tampoco, porque lo tenemos muy grabado el tema original, pero pensamos que lo más fácil era buscar algo que chocara, que rompiera por completo la idea, ¿no? Si vemos el arreglo, tanto en el que está grabado en el disco como el que hemos interpretado aquí para el método, veremos que aquí sí hemos utilizado, a diferencia del Chojuán o del Aires de Lima, que son los temas que me han tocado hablar a mí para el análisis, vemos que desde el primer momento vamos a presentar la melodía real del tema para que el oyente pueda identificar qué es lo que estamos trabajando, ¿no? Con la maravillosa voz de Bea, además es un principio de una melodía muy épica, muy fuerte, que enseguida te atrapa y te posiciona directamente donde estamos. Vamos a escuchar la introducción para saber de lo que estamos hablando. Bueno, tras esta introducción, donde ya queda clarísimo el tema que vamos a abordar, nos encontramos con una primera parte donde con una estructura armónica bastante sencilla, vamos a estar trabajando de nuevo en el tono de mi menor, nos encontramos con un detalle que nos pareció muy interesante de incorporar en el arreglo, que es probablemente, no me atrevo a afirmarlo con seguridad, pero creo que puede ser el primer solo de chácaras de la historia, donde Luis ya explicará después con más calma todo el concepto del instrumento, de la chácara en sí, la importancia que tiene dentro del folclore canario, pero siempre ha sido un instrumento muchísimo más rítmico y más de acompañamiento que ponerlo en un primer plano como instrumento solista, como hemos realizado en esta primera parte del arreglo. Vamos a escucharlo porque es muy interesante y muy representativo de este instrumento tan típico de Canarias. Ramo de flores. De acuerdo, tras haber escuchado esto, que creo que es uno de los aportes más interesantes que hemos realizado en este tema, el posicionamiento y la visibilidad que le hemos dado a este instrumento, comenzamos a trabajar con un primer ciclo que va a estar formado por 3 acordes: mi menor, do mayor y do sostenido menor. Bueno, como veremos, tampoco el movimiento es tan raro. Seguimos un poco trabajando con algo que, como verán, se ha repetido mucho en todos los arreglos que hemos explicado, tanto Octavio como yo, de esos intercambios entre mayor y menor que van haciendo que la armonía pues demuestre como un poco esa inestabilidad que nos da un poquito de frescura también, es decir, de salir de la armonía tradicional que tenemos en la cabeza, ¿no? Pero sin embargo aquí sí voy a hacer un poquito más de hincapié en el trabajo que hemos realizado a nivel del reparto de la armonía, de lo que hablábamos también en el Aire de Lima, de las capas, de cómo en este tercer volumen, que lo pueden ver en cualquiera de los temas que hemos trabajado, cómo las 3 guitarras han buscado un poquito más el trabajar como bloque realmente, no el separar el trabajo de cada una de ellas, sino cómo podemos permitirnos el pensar en repartir todas esas voces en 3 instrumentos, ¿no? Voy a trabajar un poquito con el primer ciclo que hablaba, porque después verán que a lo largo del tema hay muchos acordes, que lo podrán ver aquí también en la partitura del tema, donde tienen todos los cambios armónicos y donde vuelvo a insistir que por favor tengan toda la tranquilidad y la confianza de poder mandarnos todas sus dudas a nuestro canal de Telegram,
donde si ven cualquier acorde, cualquier voicing, cualquier arreglo que no les haya quedado claro, pues será un placer para nosotros poder contestar todas esas dudas, ¿vale? Pero bueno, como no voy a pasar por toda la armonía del tema, lo único que voy a trabajar es un poquito esos 3 acordes para ver cómo hemos repartido la guitarra y después a partir de ahí pues vemos que en el resto del arreglo se va a ir repitiendo, ¿no? Vamos a grabar primero una pequeña línea de bajo que nos sitúe un poco en las tónicas de los acordes que estamos trabajando. Vale, y al escuchar estas 3 tónicas, como habíamos hablado antes, ya nos podemos hacer una idea del dibujo que queremos hacer, pero seguimos escuchando muy poca información del resto del acorde, ¿no? Como habíamos hablado antes, podemos hacer muchas cosas, podemos trabajar con 3 y 7 a la hora de poner de nuevo las notas guías como parte de la armonía, pero lo que vamos a hacer es la elección del voicing. Eso creo que es una cosa muy importante y que tenemos que tener muy presente cuando trabajamos con tantos instrumentos armónicos, porque el resultado no va a ser el mismo nunca si tocamos esto Bueno, si escuchamos esos 3 acordes, aunque realmente es total y absolutamente cierto que esos son los acordes que estamos trabajando, el voicing no nos acompaña a poder acompañar o ambientar un poco la estética de drum and bass, de jungle que hemos generado en todo el tema. Por lo cual lo que vamos a trabajar es en buscar los voicings un poco más adecuados a lo que queremos trabajar con esta estética, ¿no? Vamos a poner la primera parte donde vamos simplemente a añadir novena, la séptima ya la dábamos por hecho, novena en este también. Y aquí jugaremos con, bueno, este acorde ya lo habíamos tratado antes, lo podemos ver como do sostenido menor 7 sostenido 5, bemol 6 o simplemente como la inversión de la mayor, ¿vale? Pero vamos a trabajar con ese voicing. Los voicing es muy importante que intentemos que las notas estén siempre lo más pegadas posible, ¿vale? Es decir, intentar pensar como si cantáramos realmente, de manera que los intervalos no sean excesivamente largos, sino que las notas nos queden lo más cerquitas siempre posible del resto, ¿no? Aquí, como verán, nos queda todo muy pegadito, de manera que tiene bastante coherencia a la hora de la interpretación. Vamos a grabarlo. Vale, ahí así estamos escuchando perfectamente la armonía y ahora lo que hacemos es volver a dividir y a intentar que esta voz que hemos trabajado ahora la busquemos el voicing por otro lado, pensando igual, ¿no? Do mayor y el do sostenido. Nos agarramos a la rítmica. Y esto puede ser eterno, como hablábamos antes, es decir, en nuestro caso estamos trabajando con 3 guitarras simplemente, pero bueno, podrían ser 500 o podrían ser 2, pensemos que tenemos el teclado también, pero al final es simplemente seguir investigando voicing. Esto puede ser invierten todo el tiempo que quieran, lo que decíamos antes, es muy importante que se acostumbren a escuchar el acorde fuera del voicing fundamental que tienen en la cabeza. Procuren tocar sin el bajo, sin la tónica, procuren cantar las tónicas para que ubiquen un poquito el resto de los acordes, pero esto puede durar etcétera. Vale, como verán, las posibilidades son total y absolutamente ilimitadas. Bueno, ilimitadas tanto en cuanto tenemos 6 cuerdas y los trastes que tenemos, pero a partir de aquí vuelvo a nombrar de nuevo la libertad creativa. Escuchen mucho y sobre todo salgan un poco de la zona de confort de tocar los acordes como los suelen tocar, ¿no? La guitarra es un instrumento que a veces peca mucho de ser más visual y de tener una memoria más muscular, más de psicomotricidad, que de pensar realmente qué pasa dentro del acorde y escuchar todo. Es un ejercicio que les recomiendo muchísimo porque funciona muy bien. Esto mismo que estábamos hablando, mi menor, do mayor y do sostenido, escúchenlo sin las tónicas, lo que hablábamos antes. Y si les cuesta ubicarla, pues cántela. O si no la tienen todavía en la cabeza, las tocamos primero, la pensamos y ¿vale? Tengamos las tónicas siempre en la cabeza y a partir de ahí
pues podemos hacer que el arreglo crezca también mucho, ¿no? Bueno, como verán, vamos a escuchar ahora el primer fragmento del tema, donde también verán que hay determinados sitios interesantes donde al encontrarnos acordes determinados, como pasa en una de las vueltas en la segunda exposición del tema, donde sustituimos ese acorde por una figura rítmica que podemos doblar. Por ejemplo, en la versión esta que hemos hecho para el didáctico, en este punto, verán que eso lo hemos realizado tanto Octavio como Robert al bajo, como yo, y en el caso de la banda entera, pues también el tercer guitarrista Jonay también apoya ese tipo de figura. Estamos escuchando la armonía porque lo que decíamos antes, la selección de las notas son notas que pertenecen perfectamente al acorde. De hecho, en el re tenemos el arpegio clarísimo de tónica 3, 5, 7, tónica de nuevo otra vez, para dibujar el dominante ese que hemos metido ahí, ¿no? Esto es un recurso también que es interesante porque no tenemos siempre que tener la obligación de que el acorde suene o esté presente en esa inversión que tenemos en la cabeza. Les recomiendo que investiguen esto también porque es muy, muy interesante. Presten atención a este detalle, al igual que a todo lo que hemos hablado de cómo tenemos montado las voces a la hora de escuchar la primera parte de este tema. Bueno, después de esta parte, como han podido escuchar, creo que ha quedado bastante claro todo lo que explicaba en la primera sección, y volvemos a llegar a algo que nos hemos encontrado en todos los temas, como bien ha explicado Octavio en el resto también. Siempre dejamos una parte, pues bueno, directo para el solista. En este caso, nos volvemos a encontrar con un ciclo muy sencillo, como pasó en la última parte del Cho Juan Periñal o en el solo intermedio del Aires de Lima, donde trabajamos con una armonía muy simple. En este caso vamos a estar trabajando simplemente en Mi mayor, Do mayor, ¿vale? Volvemos otra vez a encontrarnos con la dualidad esa de mayor y menor. En este caso podemos ver a Mi mayor como primer grado y al Do mayor como parte de Mi menor, ¿no? Por lo cual al final nos volvemos a encontrar otra vez con Mi mayor, Mi menor, cosa que ya hemos trabajado bastante. Vamos a grabar un poquitito. Vale, y aquí lo que decíamos, si queremos trabajar un poco los intercambios y esas pequeñas modulaciones, que al final son modulaciones introtonales porque no llegamos a irnos a otra tonalidad del todo, pero creo que es interesante que a la hora de improvisar, como bien decía antes Octavio, pues bueno, tenemos todas las escalas que no sabemos, podemos trabajar mayor, menor, todo lo que queramos, pero creo que es importante focalizar también, aparte del trabajo de arpegios en cada uno de los acordes, la diferencia de notas que vamos a tener entre una tonalidad y otra, ¿no? Siempre que pasemos de un modo mayor a un modo menor, vamos a tener una diferencia de 3 alteraciones en la armadura. En el caso de que estamos trabajando, pasamos de las 4 alteraciones que tiene Mi mayor al Fa sostenido que tiene Mi menor. Por lo cual creo que un buen ejercicio puede ser empezar localizando esas notas que son las que vamos a notar que dan el carácter diferencial a la hora de cambiar. Es decir, que no es tanto el tocar muchas notas, sino las notas correctas. Es decir, en este caso... Aquí simplemente moviendo el sol estamos escuchando el cambio, ¿no? Es decir, porque obviamente, por supuesto que si trabajamos el arpegio, pero podemos
resumir mucho, sí, lo que hacemos, como decía, es buscar las notas realmente que nos van a dar el carácter diferencial. Es decir, podemos tocar esto y ya estamos oyendo el cambio armónico. Por lo cual creo que es bastante útil lo que hablábamos de la localización de las 3 notas que van a ser diferenciales. Una vez las tengamos claro, ya se trata de incluirlas un poco dentro de nuestro discurso para que no esté tan claro como lo estaba haciendo ahora de marcar la nota, sino que podamos construir frases cada vez un poquito más largas sin temor a que nos coja ese cambio. Es decir, si en vez de una sola nota... Ahí se está notando, pero bueno, podemos hacer que el discurso sea un poquito más largo e intentar que las frases encuentren eso. Y como hablamos antes, pues hasta el infinito tenemos para probar cosas aquí, ¿vale? Entonces, es un ejercicio muy facilito, como decíamos antes, es tan sencillo como grabarnos la estructura armónica sobre la que queramos trabajar y a partir de ahí, pues investigar y estudiar mucho, que no hay más. De todas maneras, vuelvo a llamar la atención sobre la posibilidad de contactar con nosotros para cualquier duda que tengan. Vamos a dejarle ahora el solo que interpretó Roberto Domínguez para el solo de la interpretación que hicimos para el didáctico. Bueno, el solo de Robert, como habrán visto, pues termina o desemboca en la unión con una de la tercera parte que habíamos presentado en la primera exposición, donde vemos que, como decíamos, la armonía es bastante densa, tenemos mucha armonía aquí. Bueno, son muchos acordes que si los miramos a analizarlos bien, o bueno, simplemente pueden consultar aquí el PDF donde tienen el análisis armónico realizado y verán que aunque son muchos, lo que hemos intentado es seguir, aparte de trabajar con ese mayor menor, que como verán acompaña mucho la estética de Siebenke, también tenemos la persecución de la melodía todo el rato. Creo que hemos insistido a lo largo de todo el método en que estamos cantando canciones que la gente se sabe, que la gente conoce, entonces tenemos que siempre trabajar sobre la melodía original, que es lo más reconocible, para que la armonía y la rítmica sean la que den esta nueva estética o esta nueva revisión, ¿no? Bueno, tras la salida del solo de Robert, volvemos a coger esta parte que acabo de tocar, que la verán mejor ahí. Hemos sustituido lo que hablábamos antes, y creo que Octavio lo mencionaba, si no recuerdo mal, en la explicación del tango herreño, de lo importante que son los pequeños detalles, jugar con la orquestación, cuando quitas un instrumento, cuando pones otro. Y por ejemplo, en lo que había explicado en la primera parte, de cómo habíamos sustituido ese do sostenido menor, veremos que ahora lo que hemos hecho es, o escuchando el acorde perfectamente, lo que hemos logrado con ese break es simplemente romper la sensación rítmica con la que veníamos, para escuchar el mismo acorde. Venimos ya imaginándonos, si venimos de la primera parte, que el arreglo se va a repetir, pero sin embargo, pues el carácter sorpresivo, que yo creo que es una de las cosas más importantes en un arreglo, es que el arreglo sorprenda, que a la cuarta vuelta no tengas la sensación de previsibilidad de que va a pasar algo que ya conoces, ¿no? Entonces, pequeños detalles como estos nos ayudan a que, aunque el arreglo siga teniendo una estructura armónica muy similar,
nos va a dar otra sensación total y absolutamente diferente, ¿no? También verán en la última parte, antes del solo de Robert y antes de pasar al cierre del tema, nos encontramos con un reparto interesante también de las guitarras, donde hay una más rítmica, que está más pegada al bajo, que hace este movimiento. Vale, ese movimiento que entre el color, ahora no lo hemos tocado con la distorsión, pero verán tanto en el disco como en el tema que interpretamos para el didáctico, veremos que tiene un color muchísimo más rockero, que va pensando muchísimo más en generar un poquito de fuerza, pero sin embargo tenemos una rítmica que puede sonar tanto a rock como un tango realmente. Es decir, son cosas que pertenecen a la música, ¿no? Es decir, el llamado conocimiento universal, pues bueno, hay cosas que nos pueden recordar por nuestro disco duro simplemente. Es decir, dependiendo de lo que hayamos escuchado en nuestra vida, es normal que nuestra memoria asocie a una cosa o a otra, pero que al final nos damos cuenta de que la música tiene mucho más en común de lo que nos empeñamos en etiquetarla y en diferenciarla, ¿no? Entonces, esa parte donde hay una de las guitarras que se queda muchísimo más rítmica, viene acompañado por un arpegio doblado por las otras dos guitarras, donde vamos a ver, ahora lo vamos a escuchar con más facilidad, donde vamos a ver cómo las distintas rítmicas se contraponen. Seguimos trabajando a 4x4, por cierto, ni lo destaqué demasiado al principio, porque independientemente de las subdivisiones, que eso se encargarán Alquiori y Luis de explicarlo con más detenimiento, estamos trabajando a 4 todo el tema, es decir, no tenemos todas esas amalgamas que nos habíamos encontrado en los temas anteriores, sino es un compás súper conocido como es el 4x4, pero que hemos intentado ambientarlo con todas estas cositas y que todos esos contrapuntos que estamos hablando sucedan internamente dentro de la orquestación que hemos decidido, ¿no? Por eso es muy importante, no recuerdo ahora mismo de quién era la frase, pero se dice que un disco hay que escucharlo tantas veces como instrumento que posea, ¿no? Es decir, si estamos hablando de un trío, pues menos de 3 veces va a ser muy complicado. En este caso, si hablamos de Siebenke, pues mínimo habría que escucharlo 11 veces, aunque creo que nunca es suficiente. Realmente un trabajo con mucha instrumentación, siempre vas a descubrir algo nuevo, ¿no? Es decir, como puede pasar con una película o con un libro, que cuando hay un trabajo muy fuerte, hay que intentar no pasar superficialmente por el tema, sino hacer el esfuerzo también de la audición, ¿no? No hablo obviamente solamente del repertorio de Siebenke, sino de que toda la música que oigan intenten siempre profundizar mucho, analizar mucho y sobre todo si les llama la atención, porque al final eso va a quedar dentro de nuestro archivo sonoro, que es lo que nos va a hacer componer o arreglar de una determinada manera. Llegados al final del tema, vemos que sí hemos hecho un cambio un poquito más brusco y donde hemos cambiado o buscando un poco sonoridades más modernas, ¿no? Donde aparezca un poquito más el hip hop, el R&B, y para eso tuvimos la suerte de contar con la colaboración de Kumar, Sublevado Beat, para la grabación del disco, donde además nos regaló un texto precioso para el rap del final, donde también, al igual que en su momento hizo José María Tarrida, pues hizo su interpretación personal de Canarias, de cuál era la sensación que le daba para él Canarias, una descripción de las islas. Y en este caso él sí conocía las islas, y aparte estamos hablando de un letrista, un compositor cubano, y todos sabemos la cercanía que existe de Canarias con la isla de Cuba, no solamente por los fenómenos migratorios que han existido en varias ocasiones, sino porque su música tiene que ver mucho con la nuestra también, e inclusive, como se dice en el rap que dice ahí, la dicción, el acento es muy similar también, ¿no? Es decir, nos une muchísimas cosas, somos islas total y absolutamente hermanadas, y creo que él entendió perfectamente el concepto de la letra y cómo tenía que transmitir estas sensaciones, ¿no? Para el movimiento armónico veremos que hemos cambiado, como hemos dicho, seguimos dentro del área de mi menor que habíamos empezado, pero vamos a ver que el movimiento que ahora va a ser mi menor, si menor, do mayor, la menor. Vemos que ahí estamos en un ámbito súper diatónico, pero que lo vamos a mover bastante ahora al meter sol menor, si bemol menor, sol bemol menor y mi bemol menor. Verán que de nuevo volvemos a tener esas sensaciones de mayores, menores que nos van invadiendo, y para trabajar este tipo de ciclos sí les recomiendo que volvamos a caer en grabarlo, y en grabarlo inclusive por secciones, es decir, es mucha armonía, de acuerdo que esto lo podemos pasar, como comentaba, de manera prácticamente diatónica,
Pero al entrar en este ciclo, que probablemente lo tengamos menos en la cabeza, pues podemos irlo grabando de 2 en 2. Vale, pues cuando tengamos estos 2 acordes medianamente trabajados e interiorizados, podemos añadir el siguiente acorde e ir añadiendo directamente todo lo que queramos. Sobre todo porque, como decimos, son movimientos que no vamos a tener tan en la cabeza y que nos van además a someter a una mayor tensión a la hora de tocar. Van a ver que estamos todo el rato lo que hablábamos con esos mayores y menores, es decir, estamos en sol menor, que se supone que es el relativo de si bemol mayor, y este lo convertimos en menor directamente, ¿no? Ese juego, después tenemos sol bemol menor, que se va hacia mi bemol menor. Pues si nos cuesta mucho el bloque de 4 acordes, lo vamos trabajando en fragmentos más pequeñitos hasta tener el cierre entero, ¿no? Bueno, nada, hemos llegado al final de este Islas Canarias. Ahora vamos a dar paso a la folía, que es el tema que va a cerrar este método didáctico, que nos lo va a explicar el maestro Octavio Hernández. Y nada, esperemos que lo hayan disfrutado mucho. Les recordamos todas las dudas y consultas por medio del canal de Telegram y seguimos con este Sin Beca Educativo.